Bueno, vamos a ver la realidad en México en el día 53 de la nueva normalidad. Hoy le muestro cómo ha sido la evolución de la pandemia de la COVID-19 en algunos países, sobre todo los más castigados en Europa, y una comparación de lo que ha ocurrido con el regreso o la reapertura de las actividades económicas y públicas. Sobre todo, cómo se ordenó el regreso a la normalidad en los países afectados después de alcanzar un pico y cuando ya iban claramente, según las gráficas, en franco descenso. En Italia, por ejemplo, se alcanzó el pico con 6.153 casos el 26 de marzo. Y la reapertura de su economía inició el 18 de mayo, es decir, 2 meses después, y lo ha hecho hasta ahora de forma gradual. Cuando tenían 451 casos diarios y la curva iba, y eso es algo que se puede ver claramente en descenso. En España, otro de los países más afectados del continente europeo, se alcanzó el pico con 9.701 casos el 1 de abril, poquitos días después que Italia. Y su reapertura ocurrió el 4 de mayo, cuando tenía 545 casos en promedio diarios y la curva iba también claramente hacia abajo. En Alemania, un ejemplo exitoso del manejo de la pandemia, se alcanzó el pico con 6.174 casos diarios en promedio el 3 de abril. Y su reapertura inició, sí, poco después, el 20 de abril, cuando tenían 1.785 casos y un descenso en los contagios. Pero ya le digo, Alemania es un caso excepcional, es un caso de éxito en el mundo. Nueva York, claramente es un estado de la Unión Americana, pero durante muchas semanas fue el epicentro de la pandemia. En el mundo, no solo en los Estados Unidos. Alcanzó el pico de casos el 4 de abril con 12.274 casos. Su reapertura inició el 15 de mayo cuando tenían 2.756 casos y otra vez en franco descenso. En Japón se alcanzó el pico con 743 casos el 12 de abril. Se reporta un rebrote para llegar a 726 casos el 23 de julio y allá no se decretó confinamiento total. En México, y eso es lo que nos interesa a nosotros, la Jornada Nacional de la Sana Distancia, como le llamaron las autoridades, terminó el 30 de mayo, el 1 de junio. Ese día se reportaron 2.885 casos. Y en pleno pico, que además hasta hoy continúa, el lunes 1 de junio se inició la reapertura gradual, sí, con el inicio de la llamada nueva normalidad. Y desde entonces, la curva de la epidemia no ha bajado, no hay descenso. Es decir, la reapertura en nuestro país, como en ningún otro, se autorizó cuando el pico se ha mantenido y cuando el pico estaba tal vez en su cúspide, aunque todavía no lo sabemos. México abrió en medio de un aumento diario de los casos que no ha dejado de registrarse. El promedio de los últimos 7 días en nuestro país se mantuvo en los 6.377 casos y no observamos el descenso de la curva. Esto es precisamente como se vería una comparación de los picos y las reaperturas, como le decía, con los países que hemos revisado: Italia, España, Alemania, Japón, Estados Unidos, que en este caso nos referimos a Nueva York, y en México. En las reaperturas siempre iban en descenso. Nosotros abrimos el 1 de junio cuando la curva va de esta forma. Y en la conferencia de Palacio Nacional se informó que solo 14% de las personas que han muerto por COVID en México no tenía alguna de las comorbilidades o factores de riesgo. Se identificó que de las 41.908 defunciones, 5.869 no formaban parte de esta población de riesgo. De 11.715 fallecidos por COVID-19, 28% tenía solo una comorbilidad. 10.900, es decir, 26%, tenía 2 enfermedades. Y 13.424, lo que representa el 32%, tenía 3 o más enfermedades crónico-degenerativas. 73% de quienes murieron por COVID-19 tenían efectivamente alguna comorbilidad. De ellas, 67% tenía diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades cardiovasculares. Y de la mano con esto, la Secretaría de Salud dijo que es urgente